Jimena. En relación con el proyecto de ley que está en tabla, se recibió el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre función y toxicidad de los ingredientes activos, documento que está en las carpetas de su señoría y respecto del cual Paco González va a exponer, señor presidente. Muy buenos días, presidente, senadores, por su intermedio. Para este proyecto, sobre el proyecto que prohíbe los plaguicidas de elevada peligrosidad, el boletín 6969, la biblioteca ha generado dos documentos en general. Uno que dice regulación con los plaguicidas peligrosos, que se hace un análisis del programa de Naciones Unidas y la Unión Europea y España, y el otro sobre la función y la toxicidad de los ingredientes activos. El primer informe que se entregó respecto a las regulaciones, de manera en general, tanto las regulaciones del programa de las Naciones Unidas como la Unión Europea y que cada aplicación sea recetada por un ingeniero agrónomo, por un profesional, con el objetivo de que las aplicaciones, no cualquier persona puede ir a comprar un producto y lo aplique, sino tiene que ser por receta médica, es decir, dependiendo de la plaga o enfermedad de lo que se quiera controlar, ellos van a recetar, un ingeniero agrónomo va a recetar el producto que se quiere aplicar y también va a acompañar la forma de aplicación, le va a indicar cómo se debe aplicar, etcétera, etcétera. También, al momento de la compra, el vendedor, el que vende algún tipo de plaguicida, tiene que contar con un especialista en el área. ¿Para qué? Para que alguna persona, por ejemplo, un pequeño productor, no tenga todo el conocimiento, lo pueda asesorar al momento de la compra, ¿ya? Otra medida que ha tomado la Unión Europea. La Unión Europea trata sobre todo estos plaguicidas 1A y 1B, que son los más peligrosos, no los prohíbe, ¿sí? Los restringe, que solamente se puede utilizar en aquellos casos que sea necesario. Si es posible evitar el uso de ellos, mejor. Pero, por ejemplo, si hay alguna enfermedad que se necesita fumigar con algún tipo de estos ingredientes y que se puede ver afectado la salud humana, ahí se pueden hacer algunas excepciones y eso lo autoriza la autoridad de cada país que está encargado de controlar lo que son los plaguicidas. Otro punto destacable en la Unión Europea, también como España, es que tiene relación con las aplicaciones aéreas. Las aplicaciones aéreas también están restringidas para los productos de plaguicidas y eso con el objetivo también para no solamente para la salud humana, sino también para la protección del medio ambiente, pero también hace esta excepción, que en el caso de que sea necesario por alguna emergencia fitosanitaria o también en el caso de la salud, también se puede aplicar, pero la autoridad competente tiene que dar la autorización en estos casos, ¿ya? Eso es más o menos lo que trata, en resumen, en las regulaciones internacionales de la Unión Europea y en el caso de España también se basa en lo que dice la Unión Europea. Se hizo una actualización en el año 2009 en respecto a este marco sobre la comercialización de los productos fitosanitarios. En el caso de la función del último informe que se entregó a la Comisión, cabe destacar que, siempre cuando se habla de los plaguicidas hay que estar constantemente, ir analizando la última información, ¿ya? Hago la salvedad porque este informe se basa en la información del 6 de mayo, que son la información que tiene el Servicio Agrícola Ganadero respecto a que ellos son los encargados de establecer el listado de plaguicidas, el listado de los plaguicidas que están autorizados, cancelados o con algún tipo de prohibición. Ya hago esa salvedad porque el sábado 15 de junio se actualizó, entonces este informe con 3 productos está desactualizado, por decirlo así, pero es por un tema de actualización de la normativa. En Chile, al 6 de junio, nos encontramos con
1.305 plaguicidas autorizados vigentes, de los cuales 327 corresponden a insecticidas, fungicidas 544, herbicidas 303 y otros 101. Si nosotros analizamos, más o menos basándonos netamente en lo que corresponde a la clasificación 1A, 1B, para explicar un poco, esta clasificación es una clasificación de riesgo que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Esto tiene que ver, lo clasifica en sumamente peligrosos, que son los IA, 1A, muy peligrosos, 1B, que son aquellos con etiqueta roja. Después vienen los moderadamente peligrosos, que son los 2 poco peligrosos, y los 4 que son productos que normalmente no ofrecen algún tipo de peligro. Basándonos solamente en eso, lo que se hizo, se tomaron todos los ingredientes activos que estaban autorizados y se contabilizaron cuáles estaban dentro de esta categoría 1A y 1B. Dentro de los, hago la salvedad por si acaso, que dentro de los 3 que tengo ahí que hacer la corrección ahí, puede ser que en uno de estos números hay una variación por estos 3 productos nuevos que se agregaron. Según el número de insecticidas clasificados con 1A, encontramos 34, 1B en el caso de los insecticidas son 13, los fungicidas son 2, 1A, 1B son 5 y herbicidas encontramos solamente con clasificado, es 1 respecto a clasificación 1B. Es decir, dentro del total de los productos clasificados nos encontramos que son un porcentaje muy bajo del total, ¿ya? Cada uno de ellos, aparte de esto, hay ciertos productos que están prohibidos en Chile, que están prohibidos tanto la importación, fabricación y el uso. También tenemos algunos que también se prohíben la venta, y también hay un listado de 26 productos que están prohibidos y un producto que se encuentra con uso restringido, que es en el caso del paraquat, que se nombró en la comisión anterior de sus efectos. En general, al analizar cuáles son los efectos nocivos respecto a los plaguicidas, casi siempre se hace en la literatura científica, se hace uso, es que la gran mayoría se puede ver a mal uso del plaguicida. ¿A qué me refiero yo? Que al momento el trabajador no cuenta con la implementación, los implementos necesarios. ¿A qué me refiero yo? El traje, la mascarilla, las botas, que estén en buen estado, casi siempre son intoxicaciones por uso. A la vez también se señala que los plaguicidas no solamente hacen un efecto, como lo dije anteriormente, en la Unión Europea, también tiene un efecto en el medio ambiente, y eso también hace un efecto a la biota en general debido a las escalas tróficas que se generan en los ecosistemas. Hay ciertos plaguicidas que tienen alguna característica cancerígena que están dentro del informe, pero tiene que ver con el uso prolongado durante el tiempo. Las principales enfermedades se afectan de los plaguicidas en general son la vía respiratoria, a nivel ocular, y también tiene que ver con intoxicación, alergia en la piel. Eso más o menos a nivel general. No me voy a ir en específico porque son aproximadamente 26 ingredientes que debería explicar uno por uno, pero eso en general son los principales efectos que generan estos plaguicidas en los ingredientes. En el informe aparece detallado cada uno de los ingredientes activos que se encuentran en cada uno de los plaguicidas. Eso sería, presidente. Bueno, muchas gracias por la explicación. Voy a tratar de ver si te entendí bien. Por un lado, lo que planteas tú es que de los 6 productos químicos que hoy día estamos legislando, estamos analizando, al 6 de junio ya habrían 4 que están eliminados y nos quedaríamos solo con 2. ¿Sí? Al 15 de junio. ¿Sí? Entonces ya estaríamos, digamos, trabajando con un universo más acotado de productos. Por otro lado, lo que tú planteabas, que más que prohibir, porque obviamente lo ideal sería no poder contar con ningún producto químico, porque son necesarios para la agricultura, lo que hace la Unión Europea es principalmente ser mucho más restrictivo respecto al uso, al manejo y al acceso. Tema que yo me había comprometido con nuestro presidente acá de la comisión ver, y vamos a trabajar en un proyecto de ley que esté más vinculado al tema del uso y el manejo, pero que de alguna manera también usan ciertos productos químicos para el trabajo agrícola también en Europa, pero con mayor tipo de restricciones, ¿sí?
Y por otro lado, algo que, bueno, no está en el informe y que no sé si tú lo manejas, es que si estos dos productos que estarían quedando, digamos, todavía fuera de la normativa que los restringe, que es Paraquat y el otro, si es que existen alternativas químicas hoy día accesibles comercialmente para reemplazo en caso de prohibición. Si no lo sabe, no importa, pero se lo preguntaremos después al Servicio Agrícola y Ganadero, porque es muy importante entender que se han eliminado 4 porque seguramente existen alternativas químicas que pueden reemplazarlo, entendiendo que en el caso del Paraquat, siendo un producto bastante tóxico y que entiendo que tiene un nivel de restricción bastante importante también en el manejo, es un producto que es un herbicida, ¿cierto?, de contacto, que tiene un rol fundamental en todo lo que es el trabajo, ¿cierto?, de cero labranza y eliminación, ¿cierto?, de los rastrojos para cultivos anuales. Y también seguramente control de maleza en el ámbito de lo que es la fruticultura, y de no haber otro reemplazo estaríamos al prohibirlo, porque es importante quienes están escuchando hoy día entender que no es que seamos amigos de los productos químicos, sino que tenemos que ser capaces de equilibrar un desarrollo agrícola sustentable, pero también productivo, y no de alguna manera limitar en exceso la actividad agrícola, dado que no existiría, y eso es lo que yo creo, por eso te pregunto, una alternativa paralela al Paraquat en caso de que se prohíba este producto. Esa es mi consulta. ¿Puede responder? Sí. Conteste y después le damos la palabra al asesor del ministro de Agricultura. Por su intermedio, presidente, para explicar un poco mejor en el caso de la regulación de la Unión Europea. La Unión Europea, todo lo que son los plaguicidas peligrosos 1A, 1B, su uso se dé netamente cuando en casos que sean específicos y autorizados por autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso que, por ejemplo, yo quiero hacer un control con un fungicida, quedan eliminados automáticamente la lista, por ejemplo, en un predio o en un fundo, que estos dos tipos de plaguicidas clasificados en 1A, 1B, ya que se trata de utilizar, de hecho, lo que trata de buscar la ley es tratar de no ocupar plaguicidas, sino más bien realizar algún tipo de manejo alternativo y, en el caso que sea necesario, aplicarlos. Y en el caso que se apliquen estos plaguicidas, evitar que sean de clasificación 1A, 1B. Y si es que es necesario, se pide una solicitud formal al organismo público, al ente regulador, para que me autorice esta aplicación. Y en el caso, por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación aérea para un control ya sanitario, ahí tengo que hacer también un manejo necesario, también tengo que hacer la solicitud para el control de esto. Ahí va apuntado la ley, lo que es mucho más restringido. Y aparte que hay también un registro, hay un registro y también hay una responsabilidad que establece al momento de la prescripción. Pero también hace una salvedad que fue bastante interesante al momento de estudiar el caso. Por ejemplo, si un ingeniero agrónomo autoriza, hace una receta, por decirlo así, con un plaguicida y da también el manejo del plaguicida, si se demuestra que el aplicador no cumplió con las indicaciones, la multa va para el aplicador, no para el que recetó. Ahora bien, si el que recetó dentro de las instrucciones no estaban adecuadas, ahí las multas son para la persona que dio malas indicaciones. Ahora también pasa en el caso contrario, si el que vende el plaguicida al momento tiene la obligación de darle información respecto a cuáles son los efectos y cómo se debe manejar, y también se encuentra que la información entregada no corresponde a lo que debía hacer, también recibe multa. ¿Eso para qué? Para evitar que las aplicaciones no se hagan de manera correcta, que son los principales efectos. Respecto al Paraquat, y revisando la literatura, hay mucha investigación respecto al uso alternativo de otros ingredientes activos. Quiero ser súper claro que los plaguicidas, un plaguicida, lo que hay que tomar en cuenta es el ingrediente activo, que es la molécula que va a afectar al producto. ¿Ya? Un producto puede tener millones de nombres, que es como los remedios. ¿Ya? Un remedio, no sé, pues el ácido, no sé, pues oligoprofeno puede tener, uno va al mercado y va a encontrar millones de nombres de fantasías comerciales, pero lo que importa acá es el ingrediente activo, que sería el ibuprofeno en este caso. Pero hay diversos estudios en general
Respecto al Paraquat, si quiere la comisión, le hago las averiguaciones respecto a cuáles son la última información científica respecto a si están encontrando otro ingrediente activo que pueda reemplazar el Paraquat y que esté autorizado. Casi siempre son investigaciones a nivel internacional y lo voy a buscar también a nivel en Chile. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que acaba de señalar el asesor de la biblioteca por su intermedio es correcto y, de hecho, por lo mismo, ya está regulado en la legislación vigente, sobre todo en materia de etiquetado y sobre todo en materia de recomendaciones que hace el fabricante o el formulador a el usuario final del plaguicida al momento de su utilización. Sin embargo, me parece que un análisis completo de toda la normativa y todos los convenios internacionales que se relacionan con este punto no puede dejar afuera a los convenios de Rotterdam y Estocolmo, que son los que específicamente se hacen cargo de la recomendación de registro o restricción de plaguicidas, y Chile forma parte de ambos convenios. Para que la Comisión pueda considerarlo también dentro de sus deliberaciones, es importante señalar que cada vez que esos convenios han recomendado tomar alguna acción restrictiva o prohibitiva en cuanto a alguna molécula o plaguicida, Chile la ha seguido. El SAC la ha aplicado inmediatamente. Los dos plaguicidas o las dos moléculas que estarían sobreviviendo al trabajo normativo que ya ha hecho el SAC por la vía de la prohibición programada de algunas de esas moléculas, me refiero al Paraquat y me refiero al metomilo, ya han sido revisados por Rotterdam y Estocolmo y al respecto no han hecho ninguna recomendación en especial. ¿Por qué? Porque entienden que los países miembros todavía pueden, a través de su legislación sanitaria, hacerse cargo de manera adecuada de, por una parte, el registro y comercialización de esas moléculas y, por otra parte, a través de la Autoridad Sanitaria de Salud, hacerse cargo de la regulación de la aplicación, tanto terrestre como aérea, de esos plaguicidas. También, como ya le comentaba fuera de micrófono a la senadora Aravena por su intermedio, presidente, la información que está aportando la Biblioteca del Congreso tiene que entenderse actualizada al 15 de junio recién pasado. Eso es el sábado recién pasado, fecha en la cual aparece publicado, como está en sus carpetas, un decreto que definitivamente prohíbe a el carbofurano y el asinfosmetilo. Por lo tanto, de las 6 moléculas que originalmente el proyecto en estudio prohibía, ya van quedando solamente 2 y cuando lleguemos a ese punto vamos a exponer a sus señorías cuáles son las razones por las cuales nosotros creemos que el control, el registro y la autorización de plaguicidas de elevada peligrosidad está correctamente radicado en el SAC y no en la ley. Gracias, presidente. Mira, antes de entrar al proyecto en particular, el debate de fondo es, el proyecto plantea prohibir, pero el debate de fondo es si esto queda radicado en la ley como una prohibición absoluta, quedarían solo 2. Quedarían 2 de 6. 2 de 6, sí. O si se radica en un órgano público, la autorización, la fiscalización, todo lo que es la regulación y eventualmente su prohibición, si es que hubiera algún tipo de reemplazo. Y yo creo que ese es el debate que tenemos que generar a propósito de este proyecto de ley. ¿Cuál es la mejor política pública? Es decir, en el tema, por ejemplo, de la ley de droga, existe un decreto que establece cuáles son las sustancias prohibidas y que se actualiza a medida que el avance científico o nuevos antecedentes va determinando incorporar algún tipo de sustancia o eventualmente eliminar alguno del listado. Por tanto, está radicado en una entidad de carácter público y administrativo, no en la ley. Ha habido un debate a propósito de la tipificación de los delitos por lo que se llaman las leyes penales en blanco. Esto, aquí no estamos hablando de una penalización, estamos hablando de una prohibición, pero el debate que queremos tener es si queda radicado en el SAC esta atribución o por ley sencillamente se prohíbe. Yo creo que yo abriría un poco el debate respecto a ese tema, que es el tema más de fondo. Presidente, una consulta. De acuerdo al comentario que hace, ¿el SAC tiene algún laboratorio que está en constante preocupación y de estudio de cada uno de estos plaguicidas? ¿Tiene laboratorio o solamente se deja llevar por la información que le va llegando, que le van entregando
cuando hay, llamemos, una intoxicación? Una consulta. Presidente, por su intermedio al senador Castro, efectivamente el SAC cuenta con profesionales que están monitoreando constantemente el nivel de toxicidad de los plaguicidas que pasan por la autorización de ese servicio, justamente porque dependiendo de ese nivel de toxicidad está establecido también cuál es el rol o la función o la utilidad que pueden prestar al momento de controlar determinadas plagas. Por lo tanto, eso está en permanente revisión. Y, presidente, si me lo permite, entrando un poco a lo que usted planteaba hace un momento atrás en cuanto a que desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué resulta más conveniente si prohibir un plaguicida en la ley o dejar la facultad entregada a través del reglamento respectivo a la autoridad sanitaria también respectiva? Bueno, la verdad es que nosotros visualizamos al menos dos razones por las cuales la solución debiera ser la segunda. En primer lugar, porque respecto de las moléculas sobrevivientes, me refiero al paraquat y al metomilo, hoy día no existen alternativas sanitarias que puedan ser utilizadas especialmente por la pequeña agricultura familiar campesina. Cuando hablamos del paraquat estamos hablando de un herbicida de contacto de control total, que además es sumamente amigable con el medio ambiente porque es muy utilizado en la cerolabranza, ese tipo de agricultura que, como su nombre lo indica, se desarrolla o ejecuta sin labrar el terreno. Por lo tanto, desde el punto de vista medioambiental ya estamos frente a un producto bastante amigable con el medio ambiente. Y la otra razón por la cual es peligroso prohibir por ley un plaguicida determinado es que en situaciones de emergencia sanitaria la autoridad sanitaria, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero, necesita flexibilidad regulatoria para poder reaccionar con aquella molécula que sea más adecuada para atacar una plaga específica, la mosca de la fruta, la alobesia, en fin, y tantas amenazas de tipo sanitario con las cuales el SAC está combatiendo constantemente. Por lo tanto, los invito o sugiero que en el estudio o la revisión de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo nos estamos haciendo cargo fundamentalmente de algunos perfeccionamientos en la ley en cuanto a el registro y en cuanto a la trazabilidad comercial de esos productos. No olviden tampoco que la facultad para hacerse cargo de las consecuencias o la prevención de las intoxicaciones producidas por plaguicidas es una facultad que hoy día está radicada en el Ministerio de Salud. Dicho de otro modo, el Ministerio de Agricultura con el Servicio Agrícola y Ganadero llega hasta el registro y la autorización del respectivo plaguicida. De ahí en adelante, lo que tiene que ver con la autorización de la aplicación tanto aérea como terrestre está radicada en el Ministerio de Salud. Y por eso es que ese es el ministerio que ha dictado 2 reglamentos para normar la aplicación tanto aérea como terrestre de los plaguicidas, los decretos 5 y 158. Por lo tanto, nos parece que desde el punto de vista del Estado, todas las prevenciones que se pueden adoptar con respecto al uso de los plaguicidas están convenientemente abordadas. Por el lado del SAC hasta el momento en que se registran y comercializan y por el lado de salud desde el momento en que empieza la aplicación. Por lo demás, el Ejecutivo está también de acuerdo con lo que señalaba el experto de la Biblioteca del Congreso en cuanto a que la mayor parte de las intoxicaciones son de origen laboral. Y por eso es que también tenemos una propuesta en la indicación del Presidente de la República en cuanto a cuáles son las condiciones, los requisitos o las capacidades que tienen que tener las personas que se van a encargar directamente de la aplicación de estos productos. Gracias, Presidente. Yo agradezco la apertura del presidente a hacer este análisis que tiene que ver con dónde debiéramos poner el punto, porque el tema químico, la evolución científica respecto a los distintos controles de plaga es algo muy cambiante. Chile no es pionero en esto y lo más probable es que nosotros nos adaptemos a lo que otros países más desarrollados estén creando continuamente. Sería muy complejo que la ley esté cambiando permanentemente con tipos de productos. Es algo difícil de entender, entendiendo que nosotros estamos en un mundo globalizado en que claramente hay una tendencia a una agricultura orgánica y que efectivamente es lo ideal. Pero también tenemos que alimentar al mundo y tenemos que tener una agricultura intensiva que permita efectivamente producir los granos, las frutas y todos los otros vegetales que permiten que hoy día estemos sentados aquí conversando. Entonces, de alguna manera creo que no debiéramos dejar supeditado esto a una ley, pero sí agradezco el que haya habido una moción parlamentaria vinculada a esta ley porque es aplaudible que de 6 ingredientes activos hoy día estemos eliminando 4 y que nos estemos quedando con 2 que hoy día son irreemplazables. Y que probablemente la ciencia nos permita en unos años más contar con productos menos tóxicos y que tengan la misma función.
La función hoy día es tremendamente importante, lo ha dicho Agricultura también. Entonces, si a mí me preguntan desde el punto de vista técnico, creo que es muy difícil que tengamos que verlo esto desde el punto de vista legislativo, al menos en cuanto a que son productos específicos que probablemente en 4, 5, 10 años estemos hablando de otros productos y estos productos ya que se han reemplazado. Entonces, hay una función que hoy día desarrolla el SAC que debiera ser profundizada, en mi opinión, y sí, vuelvo a reiterar, yo creo que el acceso a los productos químicos, pesticidas en general, hoy día es demasiado libre. No estoy de acuerdo que sin prescripción se compren en supermercados, por ejemplo, y si bien hay registros en algunos, empresas que lo expenden, no es algo bastante claro ni conocido por la población. Yo creo que ahí hay temas que podemos trabajar. Yo me había comprometido y vuelvo a reiterar, lo vamos a ver eso, pero yo creo que no debiera quedar supeditado a la ley, sino que más bien debiera ser una función propia del Servicio Agrícola Ganadero, entendiendo que son moléculas químicas que van cambiando, ¿no? Hoy día es el paraquat, mañana va a ser otro producto, entonces tendríamos que estar permanentemente legislando respecto, y hay un tema de evolución. O sea, desde que se hizo la moción parlamentaria ahora, 6 de 4 moléculas están prohibidas. Significa que la pega se está haciendo, que efectivamente el SAC se ha ido poniendo al día, y lo que más agradece uno de tantos tratados comerciales es principalmente el hecho que también nos permita ir poniéndonos al día con países que están mucho más avanzados que nosotros, y que eso vaya restringiendo también el uso de productos nocivos. Así que esa es mi opinión, señor presidente. Yo propongo que igual podamos avanzar lo más posible en aquello que dice relación con la controversia que yo manifesté, que es la visión conceptual. Si la ley prohíbe o si se radica en el SAC la facultad de regular y eventualmente prohibir. Y por tanto que esos artículos que salen no los despejemos ahora, pero tratemos de avanzar en el articulado en aquellos aspectos que dicen relación con otro tipo de aspectos. O sea, por ejemplo, en la primera indicación, lo que se plantea es una corrección de forma, porque ya no se está modificando el artículo 35 del Decreto Ley 3.557 de 1981, sino que se está modificando el Decreto Ley 3.557 de 1981. Yo creo que esa la podríamos aprobar sin mayor inconveniente, si hubiera acuerdo por parte de los senadores, porque después de modificación a otro articulado. Página 1 del comparado. Sí. Indicación número 1. Sí. Sí. Y esa es una corrección de forma, a mi entender, pertinente, porque no se... ¿Sí? Andrés. Perdón, presidente, por interrumpir. Las dos indicaciones dicen lo mismo, pero apuntan a aspectos distintos, porque uno modifica el epígrafe y el otro modifica el contenido mismo del artículo 35. ¿No? Por eso es que aparece repetido más adelante en los mismos términos. La veo en el número 1. ¿Cuál? ¿Dónde está la otra? ¿Ya? Ya. No creo que haya inconveniente. Podríamos aprobar por unanimidad la indicación 1 y la indicación 3, que es muy simple. Ya no se está modificando solo el artículo 35 del Decreto Ley 3.557 de 1981, sino que está modificando el Decreto Ley 3.557 de 1981, no un artículo en particular. Entonces, por tanto, se elimina la referencia al artículo 35 porque la modificación es más amplia. ¿Habría de acuerdo a aprobar? Sí. ¿La 1 y la 3? De acuerdo. Ya. Aprobado, por unanimidad. Vamos a la indicación número 2. La indicación número 2, la letra A, se refiere a la importancia de tener un registro que permita establecer la trazabilidad de estos productos, que además la empresa debe mantener un documento foliado o un archivo digital y que permite saber, digamos, su origen. El tema más importante es la trazabilidad. ¿Sí? No sé si la secretaria. Ya, lea la indicación, la letra A. Letra A. Agrégase un inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, del siguiente tenor. El servicio mantendrá un registro de todos los fabricantes de sustancias activas, productores, importadores, fabricantes de productos formulados, depósitos, fraccionadores, exportadores y distribuidores de plaguicidas. Todas estas empresas deben mantener un documento foliado o archivo digital que permita hacer la trazabilidad de las transacciones de los plaguicidas. Ya. Este es muy importante porque permite tener el registro, saber de dónde viene,
Por tanto, no sé si es necesario someter a votación, salvo que algún senador me pida votación, los vamos a ir aprobando por economía procesal por unanimidad. ¿Habría acuerdo entre los senadores? Sí. Ya. Aprobado la letra A. Vamos a la letra B. La letra B reemplaza en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la palabra autorizada por la frase, comillas, vigente ni a la formulación autorizada mediante resolución del servicio. Entonces diría, el servicio podrá captar muestras de los plaguicidas en cualquier etapa de su comercialización, aplicando las sanciones pertinentes si a través del análisis respectivo se comprobare que la composición del producto no corresponde a la etiqueta vigente ni a la formulación autorizada mediante resolución del servicio. Entiende que la etiqueta es vigente, pero además amplía, porque antes pareciera que tienen que ver solo en la relación con la etiqueta. Y claro, podría decir, no, la etiqueta no coincide, no, aquí es que la etiqueta esté vigente, pero además que el producto corresponda a lo que está autorizado por el servicio. Andrés. Presidente, de acuerdo a lo que conversábamos hace un rato atrás, lo que puede ocurrir es que como el SAC está revisando constantemente la composición y la evolución de las moléculas, puede ocurrir que una etiqueta autorizada en un momento específico tenga que ser modificada más adelante. Y esa es la razón de esta propuesta del Ejecutivo para poder radicar en el SAC la facultad de adecuarla a los últimos estudios que haga el SAC al respecto. Gracias. Yo entiendo que por hablar de vigente, si hubiera un cambio de regulación, obliga a actualizar la etiqueta. Porque podría decir estuvo autorizada, no, pero lo importante es que esté vigente. Sí, ¿habría acuerdo con aprobar esta indicación? ¿De economía procesal? Aprobado. Vamos a la siguiente. Intercalas en el artículo 34 entre los incisos primero y segundo los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto. Todo predio agrícola debe llevar registro en un documento foliado o archivo digital de todas las aplicaciones de plaguicidas realizadas en dicho predio. Las aplicaciones de plaguicidas de post cosecha realizadas sobre los productos cosechados deberán registrarse en un documento foliado o archivo digital. Todas las aplicaciones se registrarán en idioma español con la información mínima que para ese fin el servicio establezca mediante resolución. Una copia de ese archivo siempre deberá estar disponible en el predio o instalaciones de selección y embalaje según corresponda. El servicio para fines de fiscalización podrá acceder a los registros o los registros mencionados en este inciso. La manipulación y aplicación de plaguicidas deberá ser ejecutada solo por personas mayores de 18 años que acrediten contar con las competencias laborales especializadas o capacitaciones pertinentes en la materia que ejecuten. Todo productor agrícola, intermediario o comercializador de alimentos de origen vegetal, tras haber corroborado una situación de posible contaminación de los alimentos con plaguicida, estará obligado a denunciar ante el servicio dentro de los 5 días siguientes esta situación de posible contaminación. Sobre esto, yo creo que no habría tampoco inconveniente. ¿Sí? Porque además aquí no se está reemplazando la legislación vigente que está en la primera columna, sino que se está adicionando esta regulación que es más estricta. Yo tengo una pregunta bien breve, solo dice que acrediten. ¿Cómo acreditan? Porque la experiencia no necesariamente es una buena experiencia agrícola, o sea, muchas veces se repiten malas prácticas en el uso de plaguicidas. No se va a pedir una certificación de algún organismo autorizado. Esa es mi consulta. Sí, Andrés. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que nosotros estamos pensando con esa indicación es dejar establecido o normado en la ley cuáles deben ser las condiciones o capacidades que tienen que tener las personas que van a encargarse directamente en el campo de la aplicación de los plaguicidas. Como dato interesante y que en el fondo también habla muy bien de la gestión del SAC en esta materia, podemos decir que a la fecha llevamos 45.000 personas registradas como aplicadores con los cursos que promueve o hace directamente el SAC. Y la redacción está hecha en términos abiertos justamente para poder dejar lo más abierto y amplio posible el abanico de instituciones que puedan capacitar a los aplicadores, de manera que cuando el SAC u otra autoridad sanitaria haga alguna fiscalización o revisión en el campo, ellos efectivamente puedan acreditar a través de su credencial o carnet respectivo cuáles son las condiciones de, por ejemplo, esa persona que está manejando el tractor y que está aplicando plaguicida con una pulverizadora. Vuelvo a consultar. ¿No sería bueno decir que acreditadas por el SAC? Porque más allá del curso, que podría haberlo hecho en cualquier centro de capacitación, ¿no sería bueno que se inscriban obligatoriamente en el SAC y eso permita cierta vinculación del SAC con quienes usan esos productos?
¿En qué podría complicar el que uno pudiera, una vez hecho el curso, acreditado en el centro de capacitación, inscribirse obligatoriamente en el SAC en un registro y que en el fondo aquí dijera que acrediten el SAC contar con las competencias? Presidente. Yo creo que hay dos formas de acreditar acá. Una es las capacitaciones que se hacen a las personas que aplican estos productos, y la otra, yo pienso que un profesional, un ingeniero agrónomo está acreditado por los estudios y las competencias que tiene. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que a eso apunta, perdón, yo creo que a eso apunta el tema que acrediten. Se acredita con la educación y con las capacitaciones a los aplicadores en campo. Sí, perdone, presidente, pero siendo objetivos, en la práctica, yo no sé cuántos agrónomos estarán dedicados a aplicar productos químicos, quizás los que trabajan en aviones con fumigaciones aéreas, pero la gran mayoría de los agrónomos no se dedican a aplicar productos, son obreros agrícolas, y a mucha honra que lo sean, pero yo insisto, yo creo que dado el nivel de peligrosidad de algunos productos, que no cuesta nada inscribirse en un registro, además que se abra, como hay miles de registros, que efectivamente no solo acrediten, sino que yo sugeriría que estén acreditados por el SAC, o sea, que hagan su inscripción como digamos, fumigadores o expertos en aplicaciones químicas. No sé el SAC cuál podría ser la problemática de no inscribirse en el SAC. ¿Sí? Andrés. Gracias, presidente. La idoneidad técnica para la aplicación de los plaguicidas viene dada ya por el hecho de que en algunas ocasiones estos productos son aplicados por personas que cuentan con estudios de agronomía o que son técnicos agrícolas, muchos de ellos. Los que no lo son, entran dentro de la esfera de estos 45.000 aplicadores que ya tienen con carnet y que están ya certificados o registrados por el SAC. En consecuencia, nos parece que el ámbito de personas que tienen las competencias adecuadas para poder aplicar estos productos ya se encuentra lo suficientemente adecuado, y por eso es que fuimos bastante cuidadosos en regular o redactar ese inciso segundo para hablar de competencias laborales. El asesor de la Biblioteca Nacional lo decía hace un momento atrás, la mayor parte de las intoxicaciones son de origen laboral y por lo tanto es ahí donde tenemos que poner el acento. Ese es el momento de más riesgo a la hora de la aplicación de un plaguicida, descontando, por ejemplo, un porcentaje significativo de algunas intoxicaciones que se producen por intento de suicidio. Pero ya estamos hablando de un problema policial más que agronómico. Sí, pero la pregunta que plantea, o sea, la propuesta de la senadora Aravena es ¿cómo se acredita? Porque aquí dice que se acrediten, queda abierto. Sí. Hay un registro y un carné para quienes no tienen competencias profesionales, ya sea título profesional o técnico, referido al ámbito de la agricultura. Pero eventualmente alguien el día de mañana podría decir que lo acreditó de una manera que... Exacto. No, pero ustedes no tienen capacidad para fiscalizar toda la actividad agrícola de Chile. O sea, es aleatoria. O sea, seamos objetivos. O sea, perdona, pero yo voy a insistir en este punto porque, tal como dijo el presidente de la comisión, quizás nosotros podemos entrar en un espacio no prohibir, pero sí este proyecto nos debe permitir ser mucho más cuidadosos con el manejo de los pesticidas. Y desde mi experiencia práctica, yo diría que es imposible que el SAC, con la cantidad de funcionarios que tiene, tenga un universo tan grande de inspección como para que nos dé la seguridad que estamos revisando todos los predios agrícolas de Chile. En mi región este tipo de productos se ocupa mucho y está bien que se ocupe porque es necesario, pero yo creo, y quiero escuchar la opinión del SAC, cuál sería la limitación del Servicio Agrícola y Ganadero para que abra un registro que efectivamente permita que todas las personas que quieren acreditarse lo hagan y de tal manera que incluso ustedes evitarían podrían incluso estar más tranquilos con una fiscalización cuando saben que todos los que operan productos químicos están registrados. Si no hay un costo alternativo, o sea, habrá un costo de incorporar una plataforma a un registro y subir el certificado que me acredite, pero no es más que eso. Entendiendo que no estamos manipulando fertilizantes, estamos manipulando pesticidas que tienen un costo para la vida humana importante. Entonces, yo vuelvo a insistir en el punto y entendiendo de lo que estoy hablando, no veo dónde está la limitación de que el SAC no haga la inscripción de registros de las personas que están aplicando productos.
Presidente, entendiendo la presión de la senadora Aravena por su intermedio, lo que nosotros queremos dejar acá también asentado, al menos en la historia de la ley, es que no es solamente el Servicio Agrícola y Ganadero los que se encargan de fiscalizar la aplicación de los productos del terreno, sino que también los funcionarios del Ministerio de Salud. No olvidemos que los reglamentos de aplicación, tanto terrestre como aéreo, son del Ministerio de Salud y, por lo tanto, ellos también tienen la facultad de hacer esa fiscalización. Por lo tanto, desde el punto de vista del espectro que nosotros queremos abarcar con esta norma, la verdad es que parece más eficiente que podamos dejar dicho que el que está aplicando un producto pueda acreditar su especialización para el efecto, porque si dejamos solamente un registro en el SAC, eso solamente lo va a ver el SAC, pero no lo va a ver el funcionario de salud. En circunstancias que lo que necesitamos en terreno es que tanto salud como el SAC fiscalicen en terreno, como de hecho es hoy día. Es que no entiendo. A ver, primero, de todas maneras, una indicación de esta naturaleza requeriría el patrocinio del Ejecutivo, porque estaríamos estableciendo una atribución para un servicio. Pero el punto es que el día de mañana se realiza una fiscalización y una persona dice, no, es que yo esto lo estoy haciendo hace 20 años. ¿Eso se entiende como acreditación suficiente? ¿Podrían entenderlo así? Ya, pero es que el carnet, ya estamos hablando que hay un servicio que lo acredita. Porque el carnet lo entrega el SAC. Por tanto, si el carnet va a ser el requisito, es lo que plantea la senadora Aravena. Porque en caso contrario queda como una cosa media vaga, acreditar, y en definitiva, mira, hace 20 años que lo hago. Ah, tiene experiencia suficiente porque hace 20 años. ¿Y cómo aprendió? Aprendió solo. Y puede que durante 20 años lo haya estado haciendo mal. Entonces, el punto es, ¿quién se hace cargo de la acreditación? ¿Cuál es el mecanismo de acreditación y que no sea una cosa abierta? Yo entiendo que esa es la presión que plantea la senadora Aravena. El presidente, yo hoy día tengo entendido que todas las personas que aplican estos productos están obligados a hacer, por lo menos así lo entiendo, yo en las zonas agrícolas de la región del Maule, es obligación de que las personas que aplican este tipo de productos tienen que tener un curso realizado y están autorizados por el SAC para poder aplicar. Caso contrario, los empresarios que están aplicando productos están expuestos a multa. ¿Dónde está regulado eso? ¿Senadora Muñoz, después la... Sí, presidente, la observación que ha hecho la senadora Aravena me parece pertinente, porque quizás que esta es la parte del proceso más importante, porque nos podemos tomar el resguardo en los componentes químicos de los plaguicidas, pero una vez aplicado, la dosis se sobrepasa, el propio aplicador puede intoxicarse. Entonces yo creo que esta es la etapa como más importante y se requiere que quede establecido en la ley. A lo mejor está en algunos decretos, en algunos instrumentos, pero si estamos legislando sobre esta materia, es importante que aquí quede el procedimiento de la acreditación. O sea, son personas que quieren un registro. Y también a mí me hace falta aquí, en la primera frase, la manipulación y aplicación de plaguicida deberán ser tanto a nivel terrestre como aéreo. Tendríamos que decirlo, porque yo creo que también se debe exigir a los aplicadores aéreos el máximo de la expertise, porque generalmente desparraman plaguicidas al lado de las viviendas que hay o en los colegios que hay. Entonces creo que esta parte es bien importante, tanto que habría que poner aplicación de plaguicidas tanto a nivel aéreo como terrestre. Deberán ser ejecutados solo por personas mayores de 18 años que acrediten estar registrados en los, no sé, pues en el SAC. Una cosa así. Gracias, presidente. Respondiendo a su pregunta, eso está normado en el decreto 158 del Ministerio de Salud. Eso, en el fondo, significa que cualquier persona, cualquier propietario de un predio agrícola tiene por obligación que contratar a una persona que esté debidamente capacitada para la aplicación de plaguicidas. Es amplio, pero en definitiva lo que debe acreditarse al momento de la fiscalización por parte del funcionario del SAC o del Ministerio de Salud, a partir de esa obligación, es que la persona que está aplicando el plaguicida cuente con la capacitación adecuada. Y eso es lo que en terreno se acredita exhibiendo la respectiva credencial o carnet. Avanzando. Efectivamente, el artículo 5 del decreto 158 del 2015 del Ministerio de Salud, publicado en 2015, ¿sí?, señala que se prohíbe la venta de plaguicidas agrícolas menores de 18 años. Perdón, artículo sexto. Los plaguicidas para aplicación terrestre deben ser usados solamente por personas con entrenamiento en su manejo,
para evitar riesgos de intoxicación. Dicho entrenamiento debe incluir a lo menos las siguientes materias. Ahí señalan las materias. No señala quién entrena ni mínimo, pero señala que son entrenados. Entonces aquí tenemos el siguiente problema. Que, Pero tampoco en el 5, en el decreto 5 del año 2010, también del Ministerio de Salud, en el artículo 4 señala: todos los trabajadores que aplican o manipulen plaguicidas deberán tener capacitación adecuada para sus labores, que incluye al menos los siguientes contenidos. Al hablar de todos, se entiende que son también los... Perdón, y el decreto está referido a los aéreos específicamente, porque se aprueba reglamento sobre la ubicación aérea de plaguicidas. Por tanto, también está regulado en el decreto. La pregunta es, si esto le damos una mayor regulación a la ley o con esto es suficiente. Está claro que para la acreditación necesitamos el patrocinio del Ejecutivo, si no, no podemos avanzar. Es que ¿sabes? Mira, yo no es por llevar la contraria, perdón, pero el tema tiene que ver con que nosotros sabemos que estamos en una crisis de salud tremendamente grande y nosotros hemos tenido la voluntad de escuchar a todos los expositores y en varias de las exposiciones con mucho dato duro nos dieron indicadores aquí que plantean que efectivamente la manipulación no la hemos hecho bien, que no se han hecho tan bien las cosas. Por supuesto que siempre todo es perfectible, pero decir que de alguna manera salud también está involucrado y que tiene que fiscalizar, o sea, salud está en una situación de gran precariedad en términos de recursos y también de personal a nivel nacional. Entonces, pretender que salud y SAC nos vayan a asegurar con la poca capacidad de fiscalización que hoy día tenemos en Chile en muchos ámbitos, que vamos a hacer un buen manejo solo porque alguna vez van a fiscalizar. Yo me gustaría a mí tener datos duros de cuál es el nivel de la cantidad de establecimientos agrícolas que tiene mi región, que son muchísimos, y cuántos de ellos tenemos capacidad porcentual de poder fiscalizar realmente. O sea, si yo quisiera escuchar al SAC, de verdad, cuál es el argumento técnico, más allá del patrocinio del Ejecutivo, si es que es un tema de costos, no sé, hacer un registro, no sé si será tan caro, pero en otros proyectos de ley que estamos trabajando con otros ministerios, había apertura para justamente ordenar un poco la casa, que es justamente lo que más necesita el país. Perdonen, pero yo no puedo no hacer el punto. Gracias. No, presidente. Estamos convocados a las 12 para iniciar la discusión de Código de Agua. Ya, muchas gracias. Es razonable que también diga la palabra aéreo, porque en el fondo no aparece aquí y sería, si estamos hablando de ley, es súper, a lo mejor se puede mejorar un poquito. Ya, dejémoslo pendiente. Perdón, vamos a dejar pendiente hasta que el Ejecutivo haga una propuesta. Yo agregaría lo siguiente, porque la indicación 9 del senador Durana, la primera parte es inadmisible, pero la segunda se refiere a la venta. Se prohíbe la venta y manipulación. De hecho, lo que está prohibido actualmente es la venta. En el Decreto Supremo 158 se refiere a la venta, aquí estamos hablando de la manipulación. Entonces señala que la venta y manipulación de plaguicidas está prohibida para menores de 18 años. En la indicación 9, página 8. Antes de la 10, porque no alcanza a aparecer el número 9, que está en la hoja anterior. El último inciso. Se prohíbe la venta y manipulación de plaguicidas a menores de 18 años. Aquí estamos. Ya. Y a las personas con enfermedad de discapacidad mental. Ya. Habría que incorporar eventualmente personas con discapacidad mental o enfermedad. ¿Tienen su duda respecto de...? ¿Sí? Perdón, la duda que me surge con esa sugerencia es ¿qué tipo de discapacidad? de qué manera diagnostica, por así decirlo, la persona que está en el mesón si quien quiere comprar un producto tiene o no una discapacidad mental. Eso es, me parece que objeto de un análisis mayor. Ya, pero habría que ver el tema de la venta. Perdón, el tema de la venta. Presidente, el tema de la venta prohibida a menores de 18 años sí lo estamos sugiriendo como indicación, está por el Ejecutivo y está acá. Perfecto, se lo vamos a decir. Lo que no podemos evaluar es la condición mental de la persona que llega a comprar un establecimiento. Lo que sí podemos saber es si es mayor o menor de edad, pidiéndole el carnet. Vamos a dejar pendiente este artículo y vemos si es que el Ejecutivo, el inciso segundo de la indicación la mejora. ¿Ya? Y vamos, por lo tanto, a suspender la sesión por 3 minutos para que entren los invitados.
Vamos a dar inicio a la... Vamos a reiniciar la sesión. Bueno, hemos sido convocados para ver el proyecto de Código de Aguas y hay una minuta que presentó el Ejecutivo, así que si pudiera explicarla sucintamente al subsecretario que está, ministro subrogante, ¿no? Sí. Ministro subrogante. Gracias, presidente. Sí, nosotros enviamos una minuta tal cual la comprometimos la semana pasada y también, y yo quisiera referirme a ella, y también elaboramos un mapa que distribuye los artículos que existen, que están en discusión por tema, para poder explicar con mayor nivel gráfico qué es lo que nosotros creemos que puede facilitar la discusión, es decir, votar artículo por artículo, pero quizás agruparlos por tema, pues de lo contrario creemos que puede ser un poco complejo. Se los quiero entregar a todos. ¿Esto? ¿Esta? ¿Sí? Ah, ya. Está un poquito más, está un poco más grande porque estaban muy chicas. Sí, eso es lo primero, y quisiera reconocer la buena disposición del presidente de poder escuchar nuestra solicitud y poder planteársela a la comisión con la mejor disposición, independiente del resultado de eso, y si es que hubo algún comentario del cual desconozco, lo lamento. Respecto a la minuta, yo creo que sería, para mí sería óptimo poder leerla, es corta. Si es que puede, presidente. Esto es una, y se refiere principalmente a lo que es la prioridad al consumo humano que nosotros queremos dar en el Código de Agua, y además queremos rescatar respecto de las indicaciones que venían anteriormente. Dramáticos son los episodios recientes de escasez hídrica que han afectado a habitantes en distintas zonas, particularmente rurales, y que han debido recurrir a fuentes de agua de emergencia, tales como los camiones aljibe y otras fuentes poco seguras, y además caras. Para el Gobierno, el abastecimiento de agua potable de la población urbana y rural en cantidad y calidad adecuada es absolutamente prioritario. Para ello se están impulsando inversiones en nuevos sistemas de agua potable rural y ampliación y mejoramiento de los existentes, regularización, compra o expropiación de derechos de agua y tierra y constitución de comunidades de agua subterráneas, entre otras medidas. Nosotros tenemos un nivel de cobertura de sistemas de agua potable rural de un 100% en los sistemas concentrados, eso sin incorporar aquellas ampliaciones que a veces son necesarias porque las mismas familias empiezan a instalarse en sectores aledaños y eso exige que exista una ampliación. Y tenemos un 42%, presidente, de cobertura en semiconcentrados y eso es el verdadero desafío, y para eso estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo Social para facilitar y agilizar los procesos de obtención de RS. En el ámbito legislativo, la indicación sustitutiva ingresada en enero del 2019 reconoce y fortalece la prioridad del consumo humano respecto de otros usos de agua, con el objeto de proveer abastecimiento seguro de agua potable a las familias urbanas y rurales en el presente y en el futuro. Las principales modificaciones propuestas en materia de prioridad del consumo humano son las siguientes, y aquí lo hemos subdividido por artículos porque se rescata, y eso es lo que yo quería plantear desde la vez pasada, se rescata en gran parte de los elementos que están incorporados en las indicaciones previas. 1. Reconocer el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano. Se recoge el planteamiento del Gobierno anterior en el acceso al agua potable y saneamiento, que es un derecho humano esencial e irrenunciable, el cual debe ser garantizado por el Estado. Eso está en el artículo 4 bis. Ello es concordante con el reconocimiento explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2010, que declaró el acceso seguro a un agua potable saludable y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. Punto 2. Permitir la creación de reservas para consumo humano de oficio. Hoy solo es posible en respuesta a solicitud de derechos de agua de un tercero. Se ratifica que el Estado puede, por iniciativa propia, con informe técnico de la Dirección General de Aguas, reservar agua destinada a consumo humano para entregarla gratuitamente. Esto está en el artículo 147 bis. Cabe señalar que esta facultad ya existe en el Código vigente, pero solo si existe una solicitud de derechos de agua de un tercero.
Se ha aplicado entre el año 2006 y 2017 39 veces. Tercer punto. Ratificar que el Estado puede expropiar derechos de agua para consumo humano o conservación y facultad presidencial para constituir derechos de agua directamente para usos domésticos de subsistencia o conservación. El Código vigente permite que el Estado expropie derechos de agua si es necesario para abastecer a la población. Dicha facultad no se ha aplicado hasta la fecha. Esta indicación mantiene dicha facultad y explicita que la expropiación debe ajustarse al procedimiento de expropiaciones del Decreto Ley 2186, artículo 27. Asimismo, permite que el Presidente de la República constituya derechos de agua directamente para satisfacer usos domésticos de subsistencia. Nosotros estamos aplicando esta facultad, por ejemplo, en sectores como Petorca, que constituimos un poder de compra, necesitamos ahí comprar 36 litros por segundo de agua para poder satisfacer los sistemas de agua potable rural. Hemos comprado 16 o estamos en el proceso y tenemos la opción de que si es que no conseguimos el agua que se requiere, podemos expropiar y lo vamos a hacer, justamente porque más allá de lo que dicta la ley, está la intención y la voluntad política de hacerlo. Punto 4. Otorgar trato preferencial a servicios sanitarios rurales. En general, se recogen las indicaciones de la Administración anterior que le otorgan un trato preferencial a los servicios sanitarios rurales para favorecer a la población rural, con algunas modificaciones. Los servicios sanitarios rurales pueden extraer la cantidad de agua necesaria para abastecer a la población, según hayan declarado en la memoria explicativa, aun cuando no cuenten con los correspondientes derechos de agua. Solo necesitan presentar una solicitud ante la Dirección General de Aguas, artículo 141. Los servicios sanitarios rurales obtienen los derechos de agua en forma gratuita, sin ir a remate. El remate solo aplica si 2 o más servicios sanitarios rurales presentan una solicitud por los mismos derechos de agua. Y si es que los requieren, también pueden solicitarlo, aparte, con otros derechos de agua. Eso está en el artículo 142. Y los servicios sanitarios rurales están exentos del pago de patente al no uso, junto con las comunidades agrícolas, entre otros. Artículo 129, bis 9. Los servicios sanitarios rurales quedan exentos de la medida de reducción temporal de extracciones al afectarse la sustentabilidad de los acuíferos. Artículo 64 bis, artículo 7 ter. 5. Definir usos domésticos de subsistencia, permitir extracción de agua desde pozos cavados en el suelo propio o provenientes de vertientes cordilleranas para dichos usos, sin derechos de agua. El deber de informar aguas del minero a la Dirección General de Aguas. El Código vigente permite cavar un pozo o noria en suelo propio para bebida y usos domésticos. Artículo 56 bis, artículo 4 ter. Esta indicación amplía dicha garantía a las vertientes cordilleranas. Además, define usos domésticos de subsistencia para considerar bebida, aseo personal, bebida de animales y cultivo de productos hortofrutícolas. Artículo 20. Esto es porque el agua en sectores rurales no es solamente para consumo humano, sino que también lo utilizan para su chacra, alimentar animales, sus pequeños cultivos agrícolas. La Dirección General de Agua, transitorio, no es tercio. La Dirección General de Agua podrá establecer un volumen máximo a extraer para estos fines, previa recomendación del panel de expertos. Artículo 293 bis. Se establece la obligación de informar las aguas del minero a la Dirección General de Aguas y de limitar dichos usos si hay efecto negativo sobre acuíferos o derechos de terceros. Artículo 56 ter. 6. Priorizar consumo humano frente a otros usos del agua al aplicar reducción temporal de extracciones en acuerdos de gestión de recursos hídricos a ser aplicados en épocas de extraordinaria sequía. La Dirección General de Aguas deberá priorizar el consumo humano al requerir la reducción temporal del ejercicio de los derechos de agua superficial o subterránea en caso de perjuicio sobre terceros. Artículo 64, artículo 7 transitorio. Las comunidades de aguas subterráneas en zonas de prohibición donde se requiera una reducción temporal de extracciones deberán contar con acuerdos de gestión de recursos hídricos para aplicar en forma voluntaria e inmediata, otorgando prioridad a los usos domésticos de subsistencias. Artículo 63 cuater. Los acuerdos de gestión de aguas superficiales o subterráneas que hayan sido validados por el panel de expertos en recursos hídricos reemplazarán las medidas de reducción temporal que pueda establecer la Dirección General de Aguas en caso de extraordinaria sequía.
Artículo 314 bis, artículo 1 transitorio. 7. Incluir en planes estratégicos de recursos hídricos el consumo actual y proyectado de la población rural. La Dirección General de Aguas debe elaborar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos, los que, entre otras materias, deberán considerar las necesidades de agua para consumo humano actual y futuro y proponer las medidas necesarias para prevenir o eliminar posibles déficits de abastecimiento. Se considera de máxima importancia que dichos planes velen por la seguridad hídrica de las cuencas. En los próximos 10 años, la Dirección General de Aguas debe elaborar planes para las 101 cuencas del país, los que serán aprobados por la Comisión de Ministros del Agua a solicitud del panel de expertos, artículo 293 ter, artículo 6 transitorio. Esta es la minuta que le hicimos llegar a todos y lo que da cuenta es de una visión exhaustiva del consumo humano en todas sus partes, presidente. Y es lo que nosotros quisiéramos que se tomara en consideración para poder favorecer una discusión en el amplio sentido de la palabra con todos estos elementos para poder efectivamente, como usted indicó, asimismo el resto de la comisión, poder finalmente votar con la mayor información posible, todo sobre la mesa respecto de cada artículo de este proyecto. Se ha solicitado por parte del nuevo ministro de las Públicas la posibilidad de dilatar, como lo señalé anteriormente, la votación para efectos de participar activamente en este debate. Sobre eso, se ofrece la palabra a los distintos senadores. En todo caso, habría conversado la posibilidad de que por lo menos votáramos lo que se discutió en la sesión pasada. Pero sobre este tema quisiera ofrecer la palabra a los senadores. Gracias, señor presidente. Yo solo manifestar que esta forma de trabajo, desde el punto de vista técnico, ayuda bastante en el sentido de que de alguna manera se fueron agrupando, aunque faltan todavía articulados acá, pero facilita el análisis más intelectual, digamos, dándole continuidad y poniéndole foco a un tema en específico. El ir saltando de un tema a otro yo creo que puede generar mayor complejidad en el análisis, entendiendo que son muchísimas indicaciones, que este es un tema de mucha complejidad técnica y dada la importancia que tiene, creo que no hay que dejar de lado la oportunidad que podríamos tener al agrupar por temas las votaciones y con eso ir generando un debate que tenga de alguna manera una integración más específica, dado que, vuelvo a insistir, hay temas que son de mayor complejidad desde el punto de vista más político, pero hay otros que necesariamente son muy importantes desde el punto de vista técnico, específico, el tema de manejo de cuencas, el tema del tema ecológico, el tema de las aguas mineras, como lo estaba explicando el subsecretario. Yo insisto en que es un tema importante de analizar, que no desvirtúa la propuesta que ya ha hecho esta comisión de ir votando artículo por artículo, sino que más bien lo que, en mi opinión, hace es mejorar el análisis. Entonces, yo estoy de acuerdo con que pudiéramos verlo por tema, creo que ayuda a la discusión, ayuda a quienes nos escuchan también. Nosotros tenemos un propósito en esta comisión de poder estar de cara a la ciudadanía votando un proyecto tan importante para el país, y yo creo que más allá de nuestras particulares visiones también el hecho de analizarlo por grupo permite a quienes nos están escuchando poder ir entendiendo con mayor precisión lo que estamos decidiendo. Entonces, en ese sentido me parece muy bien, aun cuando da la impresión que aquí está concentrado lo más grande y evidentemente si nos metemos un poquito más en el asunto hay varios articulados que no están aquí suscritos, pero que efectivamente hay que incorporar. Mi opinión personal es que facilita muchísimo el análisis técnico y también facilita la comprensión para quienes nos están viendo y nos siguen en televisión, el análisis que vayamos a desarrollar. Incluso permite que la participación de algún nivel de experto, en caso que lo requiriéramos en algún tema, para poder hacer profundizar más en algún análisis, sobre todo de proyectos de indicaciones que ha presentado el Ejecutivo que no estaban en el proyecto anterior y que vienen a enriquecer, en mi opinión, sobre todo lo que tiene que ver con cuencas, con el panel de expertos y otros temas. Muchas gracias. Uso la palabra, senadora Proboste. No, presidente, dado que ya escuchamos la explicación del Ejecutivo y quedamos pendientes, habíamos hecho la discusión respecto de la propuesta del Ejecutivo del cuarto bis, que viene a modificar varios
varios temas que están propuestos en el texto aprobado por la Comisión sobre Recursos Hídricos, tanto de la Cámara como del Senado, y que dice en relación con el artículo 5, que toca además varios incisos. Le pediría que lo colocáramos en votación. Y si de agrupar temas, la verdad, referido al cuarto bis, debiéramos pronunciarnos de las indicaciones que están también referidos a este mismo tema, de la número 4 a la número 16. Le propongo eso, presidente, para que lo podamos colocar en votación. Hay una solicitud de la senadora Proboste. Senadora Muñoz. Sí, presidente, la semana pasada concordamos justamente los temas, abordarlos de acuerdo al articulado. Y como tenemos un problema, dado que el Ejecutivo presentó una indicación que buscó sustituir todo el texto, que busca sustituirlo, y las indicaciones del Ejecutivo son al Código de Agua. Y nosotros tenemos un trabajo hecho durante 8 años relativo al Código, modificándolo hasta el momento en que se encuentra actualmente la propuesta. Entonces tenemos como un retroceso de volvernos al Código cuando ya el Código fue analizado, fue resuelto a través de un conjunto de indicaciones que dieron origen al texto del Código de modificación del Código de Agua, que ha sido aprobado en general incluso por esta comisión. Entonces es bien difícil el ejercicio que nos pide el Ejecutivo. Es como remover el articulado en torno, por cierto que en torno a temas, pero con una dualidad de textos. Por un lado está nuestro trabajo, que es lo que estamos analizando, lo que está aprobado, y por otro lado está una indicación que está referida no a nuestro texto, sino que al Código de Agua. Entonces, yo creo, presidente, que esa complejidad nos va a llevar a retrasar el debate que todos queremos que se resuelva con prontitud. Y yo diría, en la línea que señala la senadora Proboste, que ya que discutimos la semana pasada el cuarto bis, ¿no? El cuarto bis, claro, se hace cargo de modificar el Código de Agua, incorporando estas dimensiones que no las contiene el Código, pero que contradicen el contenido de lo aprobado por el Parlamento en materia de Código. Entonces, de verdad yo votaría, primero vería el artículo 5, que por donde partimos, por donde parte aprobado por la Comisión y por la Cámara y el Senado, y el artículo 5, incluso hay un título nuevo que introducimos nosotros en la Comisión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que cambia lo que hay en el título 2 del Código, que dice del dominio y aprovechamiento de las aguas. Nosotros señalamos, tanto en el Senado como en la Cámara, del aprovechamiento de las aguas y sus funciones. Por eso que es tan extenso el artículo 5 con el que partimos, que tiene varias materias incorporadas. Así que yo partiría, en realidad, por conocer primero lo que nosotros tenemos aprobado durante 8 años de tramitación, que está en el artículo 5, y posteriormente ver de qué manera, ver las indicaciones que hay en el artículo 5, que hay indicaciones parlamentarias, resolver el 5 y ver de qué manera el artículo 4 tiene algo que ver con lo que nosotros tramitamos. Quizá una innovación en relación al Código, pero no en relación a lo que nosotros ya tenemos aprobado. Incluso si lo tratáramos de comparar, yo creo que el inciso segundo del artículo 4 bis del Gobierno queda bastante como laxo, porque no, si bien es cierto se hace cargo que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial y irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado, no dice la prelación, que esta parte de concepto es fundamental para la operativa posterior, que quede establecido que aquí, como lo decimos en el artículo 5, que siempre, en el artículo 5 nosotros señalamos que para estos efectos, no me acuerdo en qué número, pero se establece bien claro que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Ahí yo no encuentro que haya concordancia, manteniéndonos en este capítulo, porque ya estamos sobre normas aprobadas, manteniendo en este capítulo cuál es la concordancia que podríamos tener en el cuarto bis, salvo en su inciso primero, que sí, por cierto, se recoge, como dice el señor subsecretario, se recoge lo que está planteado en el artículo 5, ya aprobado en todos sus términos por la Cámara, por el Senado y por esta comisión, en términos
generales acá en la comisión. Entonces, yo diría, presidente, que votemos el artículo 5 con sus indicaciones, y yo creo que el artículo 4 bis habría que rechazarlo porque no tiene concordancia con lo que ya está aprobado. Ese es mi problema, que derrumba todo lo que hemos aprobado, incorpora elementos novedosos al código, pero no es nuestro trabajo. Ese no es nuestro trabajo. Vamos por partes. Lo primero, efectivamente, como la indicación del Ejecutivo al Código de Agua genera una dificultad en su votación, no es una indicación a lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y al trabajo previo que se ha realizado durante tantos años para modificar el Código de Agua. Entonces, efectivamente, genera una complicación al momento de votar. Ya se rechazó el votar como un paquete. Yo lo planteé al Ejecutivo, además que el riesgo que tenía el propio Ejecutivo era que fuera todo rechazado. Entonces no se va a votar por paquete y decidimos votar artículo por artículo. A mí la agrupación de artículos igual me parece positiva porque nos permite, para todo efecto, leer los distintos artículos al momento de formar la convicción de cómo hay que votar. Pero ya tenemos un acuerdo, y lo vamos a tener que seguir implementando, de votar artículo por artículo. O sea, perdón, indicación por indicación. Eso es lo que hemos acordado y vamos a implementar. El ministro de Obras Públicas nos ha pedido, él quiere ser protagonista en este debate, en esta discusión, obviamente no pudo participar el día de hoy. A mí me parece positivo que el Ejecutivo, además si el ministro está presente, bienvenido sea, porque le da sin duda el mayor nivel a la representación gubernamental, sin desmerecer, por cierto, a los muy buenos representantes de alto nivel que están aquí presentes. Pero sin duda que un ministro se haga parte directa de una tramitación de proyecto de ley es algo que nosotros valoramos. Y por tanto, tendríamos acuerdo, pregunto, de acoger la propuesta de la senadora Proboste, que hoy día votemos aquello que ya discutimos la sesión pasada y como un gesto a la solicitud que ha hecho el ministro de Obras Públicas, dejar pendiente las votaciones de los artículos siguientes para las próximas sesiones. ¿Habría acuerdo con eso? Entonces, de esa manera podríamos vamos a votar solo lo que vimos la vez pasada. La senadora Muñoz ha propuesto que partamos por el artículo 5 del proyecto, el 5 y el 5 bis, me parece, que son del proyecto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. ¿Sí? Sí. Tiene una consulta al subsecretario. Ya, tiene razón. El 5 y el 5 bis están aprobados. Por tanto, no tiene sentido votarlo su aprobación. ¿Por qué razón? Porque ya se fue aprobado en general. Por tanto, lo que habría que hacer es votar las indicaciones del Gobierno. Si se acogen, se modifica lo aprobado. Si se rechazan, se entiende que está ratificado lo que ya se aprobó en general, que fue lo que se aprobó, eso es lo que se votó en sala. Claro, aquí hay que votar las indicaciones. Sí. Sí, esas ya se rechazaron. No, la 1 se rechazó. La 1 se rechazó, sí. Ya. Habíamos quedado en la página 4. Habíamos quedado en la página 4 del comparado. Ya. Sí. ¿Cuál es la página 4? La del Ejecutivo y la del senador Castro. Ya. La del senador Castro es inadmisible. Porque dice la palabra se arbitrará. Arbitrará. Sí, yo no tengo problema en que votemos. A ver, me plantean aquí, yo no tengo problema en que votemos todo lo que haya que votar. Desde el punto de vista legislativo, habiéndose aprobado el texto en general, se entiende que hay que votar las indicaciones. Si las indicaciones son rechazadas, no se entiende ratificado el texto en general. Pero si alguien quiere que volvamos a votar el texto, en caso de que las indicaciones sean rechazadas, que ratifiquemos a través de la votación el texto aprobado en general, yo no tengo ningún problema con lo que hagamos, para que haya la mayor transparencia. Por lo demás, la votación va a ser la misma. O sea, va a haber un correlato entre una votación y otra. Es decir, si se aprueba la indicación, no sería absurdo que ratificáramos el texto original. Si se rechaza la indicación, está claro que esa mayoría se expresa para ratificar el texto original, para que haya transparencia. Pero lo que tenemos que someter a votación es las indicaciones del Ejecutivo y la de los distintos parlamentarios. Entonces estamos en la página 4. La indicación número 1 es inadmisible, la del senador. La del 3. Perdón, la 3. Y esta hay que votar la que es del Ejecutivo. La indicación 3 del senador Castro es inadmisible. Y por tanto habría que votar la 4 bis del Ejecutivo. La indicación número 1, ¿la leo? Sí, vamos a leer la indicación.
Indicación número 1 del Presidente de la República, que intercala entre el artículo 4 y el artículo 5 el siguiente artículo 4 bis nuevo. Artículo 4 bis. Las aguas cumplen diversas funciones. El Estado deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre las distintas funciones que cumplen las aguas y su rol en el medio ambiente y sus bienes y servicios asociados y propender al uso sustentable de las aguas. El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas arbitrará las medidas necesarias para facilitar y garantizar el consumo humano. Ya. Esta materia está regulada en el artículo 5 del proyecto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y aprobado en general por la Comisión. ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Quisiéramos insistir en un punto. Yo creo que hoy día la legislación de recursos hídricos es desde ya extremadamente compleja. Y nosotros tenemos un gran desafío y un gran mandato como legisladores y colegisladores en el poder bajar las barreras de entrada para que sea comprensible por todos los ciudadanos. En la medida que nosotros hacemos leyes extremadamente complejas, en el fondo limitamos el acceso a la justicia a todos los chilenos, en el fondo, que no tienen la capacidad económica de contratar expertos o especialistas que puedan interpretar estas disposiciones legales. Y por otro lado, genera un desafío brutal a la futura Dirección General de Aguas, que va a tener que entrar a interpretar cómo se conectan estas normas. Por lo tanto, yo sí creo que como comisión tenemos el desafío y el deber de analizar en profundidad estos temas y poder agruparlos de la manera más correcta. El planteamiento nuestro es, si es que tenemos un título que habla de las normas generales del Código de Aguas, transversales a toda la legislación, poder radicar ahí este cambio de paradigma que estamos incorporando. Efectivamente, el Código de Aguas hoy día no dice nada de la priorización del consumo humano. Tiene un par de menciones, en el fondo tiene la mención del artículo 27 de la expropiación, del artículo 56 que permite las norias, pero en definitiva falta poder declarar como principio general de la legislación chilena la prioridad del consumo humano y como tal debiera quedar radicada dentro de las disposiciones generales del Código. Y asociado a esto, poder trabajar en cuál es la bajada, porque si nosotros declaramos única y exclusivamente como un principio general, sin preocuparnos de señalar cómo se ejecuta esta prioridad, por ejemplo, en la constitución de un derecho de aprovechamiento de agua, o por ejemplo en el ejercicio de un derecho de aprovechamiento, o en la fiscalización, la verdad es que como Dirección General de Aguas nos van a generar un desafío inejecutable. Hoy día estamos entrando a generar una serie de atribuciones y facultades para la autoridad administrativa competente, sin señalar cuál es, sin acompañarla con los fondos necesarios para estos efectos, y es imperativo que nosotros podamos hacer un desarrollo en profundidad con eso. Por lo tanto, queremos insistir en el punto. Yo creo que efectivamente es perfectible la propuesta del Ejecutivo, recoge en gran medida estos principios o lineamientos generales de establecer como garantía estatal el consumo humano, el reconocer que las aguas cumplen diversas funciones, que el Estado tiene el deber de velar por la armonía y el equilibrio entre los usos del recurso. Efectivamente está faltando ciertas menciones que están recogidas en el artículo 5, y el planteamiento es cambiarlo de título y radicarlo en un título de norma de carácter general y no uno que se refiere solamente a caracterizar cuáles son los derechos de aprovechamiento que existen hoy día. Solo para concluir, en el fondo, quiero destacar que ustedes mismos reconocen esta moción de orden al traer a las normas en que se definen las características de los derechos de aprovechamiento de agua la disposición que el Ejecutivo plantea en el artículo 20, donde se define lo que se entiende como consumo doméstico de subsistencia. Y bien lo radican dentro de las normas que hablan del aprovechamiento de las aguas y su funcionamiento, donde están el resto de los derechos de aprovechamiento de agua y sus características. Por lo tanto, quisiera insistir en el punto, quisiera ver la posibilidad de que se abran a incorporar estas normas de carácter general en un título de carácter general. Eso, presidente. Sí. Mira, una cosa previa. Lo que pasa es que, como es una indicación al código, plantean un nuevo 4 bis, pero nos dicen que se hace con el quinto aprobado. No hay indicación sobre el quinto. Entonces el gobierno está planteando suprimir el quinto y establecer el 4 bis. ¿Por qué no dejamos los dos? Es una pregunta porque como una indicación sustitutiva, no dice nada del quinto. Es que es lo que plantea la senadora Muñoz.
Porque entonces, yo entiendo, por eso puedo estar con mi honor, que el gobierno está tratando de reemplazar uno por otro, pero no, así no está expresado en la indicación. Entonces hago la pregunta explícita. ¿Es esa la propuesta del Ejecutivo? Gracias, presidente. Esto nos demuestra un poco que es bien complejo lo que estamos tratando de hacer. Y aquí es donde nosotros en un momento solicitamos poder trabajar en forma técnica el código para haber resuelto estos problemas con los asesores técnicos y con la DGA. El espíritu de este cuarto bis es recoger parte de los elementos. En el quinto estamos prácticamente de acuerdo en la mayor parte de lo que se propone. Lo que ocurre es que en nuestra propuesta estamos desarmando el quinto y estamos tomando partes del quinto que los ponemos en el cuarto bis. Estamos tomando partes del quinto que los estamos poniendo en muchos de ellos están recogidos en el 64 bis, 314 bis, que tiene que ver con la redistribución de las aguas. Lo único que no estamos tomando del cuarto bis, del 5, porque todo el 5 entero está redistribuido en otros artículos, hay un tema que no se recoge y que es la prioridad en el otorgamiento de los derechos para consumo humano. Tema que nos parece, lo hemos discutido al interior del Ejecutivo, nos parece que debiese quedar. Por tanto, la verdad, presidente, es que todo el 5 está recogido en distintos artículos dentro de nuestra propuesta, excepto el otorgamiento la preferente de los derechos, que sí debiese estar incluido. Estamos abocados al cuarto bis. Entonces, el cuarto bis, lo único que coincidimos en el inciso primero es con el 5 bis, donde se establecen las distintas funciones que tiene el agua. ¿Cierto? Inciso primero del cuarto bis, las aguas cumplen diversas funciones, el Estado. En el quinto dice las aguas cumplen diversas funciones. Ahí la propuesta aprobada por el Parlamento es que se establece cuáles son las funciones, la de subsistencia, el consumo humano, preservación ecosistémica y las productivas. Está ahí más amplio que lo que plantea el Ejecutivo y mucho más nítido en el inciso segundo del 5 bis, que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano de subsistencia, siempre prevalecerá. Entonces, en la primera parte de la ley estamos estableciendo, consagrando un derecho, que coincidimos con el Ejecutivo, que el agua tiene funciones y que siempre el Estado garantizará el acceso al consumo humano. No coincidimos en que no se establece nítidamente el que prevalecerá. Y en este capítulo se consagran derechos. Entiendo yo que la parte, el articulado del proyecto de ley, donde podemos entrar en un debate acerca de los procedimientos para darle dientes a los derechos, para que se opere la ley, vendrán en un articulado posterior. Pero acá nosotros tenemos que entregar nítido a la ciudadanía, y por primera vez en el Código de Agua del año 81, consagrar el derecho humano al agua, en profundidad y con prioridad a otras funciones del agua. Y además el Estado como garante y mandatar al Estado para aquello. Entonces yo creo que lo único que coincidimos en esta parte, pues más atrás podemos ir viendo, pero usted entenderá que no podemos legislar para atrás para adelante, pues sería irresponsable. Por eso hemos propuesto ir artículo por artículo. Entonces, entiendo yo que tenemos convergencia en el 5 bis, en el inciso primero, en el segundo no tenemos, porque el Ejecutivo no distingue claramente la prioridad. Entonces, yo votaría en contra, porque como no tenemos coincidencia total, el cuarto bis votaría en contra y me abocaría a debatir el artículo 5 con las indicaciones que están presentadas por distintos parlamentarios. Presidente, sí, nosotros entendemos el problema y quizás nuestra sugerencia es que ese artículo 5 estuviera en el título 1 como norma general, si ese era el propósito que estábamos buscando. Presidente. Presidente.
Presidente, le pido que pongamos en votación el artículo. Mire, es tan claro que hasta el mismo Ejecutivo señala su coincidencia en que tanto la indicación original, que ya está aprobada en el texto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, da cuenta de los conceptos generales. Tanto es así que el mismo mapa conceptual del Ejecutivo lo señala. Entonces, creo que le solicito que lo ponga en votación, presidente. Muy bien. Senadora Proboste, ¿cómo vota? En contra. Senadora Muñoz. Senador Castro. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. 3-2 se rechaza entonces la indicación número 1. La indicación número 3 se puede declarar inadmisible. Sí. Correspondería ahora a la indicación 4 de la honorable senadora señora Aravena para reemplazar los incisos primero y segundo del artículo 5 por los siguientes. Artículo 5. Las aguas son bienes nacionales de uso público. Podrán constituirse en favor de particulares derechos de aprovechamiento de conformidad a la ley. Tales derechos de aprovechamiento se encuentran amparados por la garantía del dominio. Solo podrá limitarse el ejercicio de estos derechos por una ley y siempre por causa de interés público. El acceso al agua y al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable. Ya, vamos a someter a votación el artículo, la indicación número 4, que modificaría el artículo 5. Presidente, ¿podemos hacer algún comentario? ¿Sí? A raíz del artículo 5 y la indicación de la senadora, queremos asumir un rol técnico en nuestra presentación en la materia como Dirección General de Agua, que es la instancia del Estado técnica en esta materia. Dale nomás, evitemos el diálogo. Cuando se habla de las aguas en cualquiera de sus estados, que es el artículo 5, conviene hacer una referencia al título 1, artículo 1, en que se señala que las disposiciones de este código solo se aplican a las aguas terrestres. Entonces, lo señalo para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de las aguas en cualquiera de sus estados, debe entenderse que se refiere a cualquiera de sus estados, necesariamente las aguas terrestres, para que tengamos claridad de la consistencia. Al entrar en este punto de aguas terrestres, lamentamos que no se haya generado ni de parte nuestra ni de parte del legislativo una discusión para actualizar este concepto, porque hoy en lo que es gestión del agua se distingue más que entre marítimas, aguas marítimas y terrestres, se distingue entre aguas marítimas u oceánicas y continentales. Entonces, hubiese sido una buena oportunidad para haber corregido el tema terrestre por continentales, que además está definido en los distintos diccionarios, no así las aguas terrestres. Ahora, volviendo al tema de las aguas en todos sus estados, en la Tierra el agua es la única sustancia que existe en temperatura ordinaria en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gas. Se encuentra en estado sólido en los glaciares, casquetes polares, existe en estado líquido en las nubes de lluvia y en forma de rocío en la vegetación, y además existe como vapor de agua en la forma de niebla, vapor y nubes. Al decir entonces que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, implicaría determinar cómo se accede al agua en su estado de vapor, y ello tiene que ver con el uso, por ejemplo, de atrapanieblas. Al respecto, es pertinente señalar el proyecto apoyado por Corfo, La Niebla, una fuente alternativa de recursos hídricos en zonas semiáridas, con sistemas de captación altamente eficientes y usos no tradicionales, 2011-2014, que mandató la Dirección General de Agua. En ese estudio se menciona que la investigación y desarrollo de sistemas que cosechen el agua, que trae la abundante niebla a las zonas costeras de la región, en este caso el estudio era Coquimbo, se perfila como una de las soluciones más prometedoras, ello en cuanto puede obtener grandes volúmenes de este vital elemento sin costo energético que implica otras tecnologías. En el mismo sentido, sería necesario revisar los artículos 10 y 11 en relación con el artículo 31, pues se regula someramente el uso de las aguas pluviales que pertenecen al dueño del predio como precipitación. El código se limita a regular solo aguas terrestres exclusivamente en su estado líquido actualmente.
Luego, el proyecto en discusión implicaría que las aguas cosechadas, por ejemplo, por medio de atrapanieblas, sería un bien nacional de uso público y ello implicaría determinar la forma en que los particulares pueden acceder a él. Y el Código de Aguas nada dice al respecto. Lo mismo sería respecto a las aguas lluvias. Otro tanto se puede señalar respecto a aguas tratadas servidas, que serían bienes de uso público. Y entonces, ¿qué pasa con todos los proyectos en desarrollo de aguas grises, que se aprovechan en el mismo domicilio que se generan? También pasarían a ser bienes de uso público. Finalmente, nuevos desarrollos tecnológicos pueden generar nuevos problemas con esta definición, por lo que parece más apropiado mantener la redacción actual, que dice las aguas son bienes nacionales de uso público, y eliminar en todos sus estados. Y sí explicitar, porque entendemos que puede haber sido el espíritu del legislador, sí explicitar el tema de los glaciares, que no está recogido hoy en el Código, y entonces mantener, como hoy, las aguas son bienes nacionales de uso público, y explicitar que no se constituyan derechos sobre glaciares, que es la intención original de incluir probablemente las aguas en todos sus estados, sin los efectos negativos que se puedan observar. Por tanto, nuestra inquietud va en esa línea, señor presidente, respecto a este artículo. Presidente, después de escuchar al director de la DGA, yo no sé si quiere que abramos un periodo de indicaciones y el Ejecutivo querrá presentar una indicación al respecto, porque realmente me llama muchísimo la atención en que además aquí se desconozca, por ejemplo, que los glaciares son aguas terrestres. Entonces, si tiene una definición distinta, creo que sería importante para que lo explicitara en esta comisión. Los geysers se originan en aguas subterráneas y terrestres. Entonces, a mí me parece que este espíritu por dilatar una conversación nos ayuda a un debate serio, como él mismo propuso por su intermedio, presidente, frente a las empresas eléctricas hace algún tiempo, algunos días atrás. Entonces, creo que es lo serio es decir que no se quiere aquí incorporar, tal como lo hace nuestra indicación, que ya fue aprobada tanto en la Cámara, ratificada en el Senado, en que no se puedan constituir derechos sobre los glaciares. Nosotros no tenemos ninguna duda en que los glaciares son aguas terrestres. Y además, en el artículo 1, nuestra indicación dice en cualquiera de sus estados. Las formas son las formas generales. Los estados son sólidos y, por lo tanto, en ese sentido, le pediría que colocáramos en votación la indicación, presidente. Sí. Sí, no, quizá me gustaría que quedara claro, nosotros estamos, al señalar aguas terrestres o continentales, cualquiera de esas definiciones incluye los glaciares. Por tanto, en ningún momento ha estado nuestro ánimo, y de hecho hay una indicación nuestra del Ejecutivo que recoge la indicación del proyecto que también establece que no se puedan constituir derechos sobre glaciares. Eso no es una materia que esté en discusión. Más en discusión está la implicancia que significa el agua en todos sus estados, porque, insisto, va a generar un problema para la Dirección General de Agua cuando hay un proyecto de cosecha nieblas y la gente cosecha nieblas, como ocurre en la cuarta región, y entonces nosotros vamos a tener que exigirle derechos de agua porque es un bien de uso público, tal como vamos a definir aquí. Y eso es ese es el tema de fondo, senadora, no otro, el que nos preocupa. Presidente, por eso quiero insistir. O sea, ha sido un tema que les preocupa porque en el periodo de indicaciones el Ejecutivo no presentó una indicación. Esa es mi consulta. Y sin modificación curricular anterior, los estados siempre han sido lo mismo, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, no sé cuál es la complicación en que diga en todos sus estados. Presidente, le pido la votación. No, la razón es porque se presentó una indicación sustitutiva. Esa fue la razón. Pero el comentario que hace el director general de Agua, lo que busca no tiene nada que ver con los glaciares. La verdad es que nosotros estamos súper de acuerdo con que no se constituyan derechos de agua en los glaciares. Es simplemente poder resguardar aquellos elementos que, frente a una situación de escasez que estamos viendo en adelante, no poder limitar a que, por ejemplo, temas como el atrapanieblas y otras cosas que puedan
existir el día de mañana, queden trancados en el código. Pero podemos, evidentemente, buscar la forma de resolver eso a posteriori. ¿3 meses? ¿Sí? Ahora, Muñoz. Presidente, es que estamos discutiendo la indicación de la senadora Aravena y nos fuimos por otro lado, porque el Gobierno en su indicación propone, en el número 2 de la indicación al artículo 5, propone que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciar. Entonces, lo que yo quiero es argumentar en relación a que me opongo a la indicación de la senadora Aravena, porque tiene que quedar nítido en el articulado que las aguas en cualquier de sus estados, y ahí lo proponemos, son bienes nacionales de uso público. Siempre un bien nacional de uso público se puede constituir, en cualquiera de sus estados, se podrá constituir un derecho a aprovechamiento, como se hace con el agua dulce, el agua. Entonces, yo creo que tiene que quedar súper nítido, porque esta es una modificación importante al código, muy nítido que en todos sus estados es un bien nacional de uso público y que pertenece, es su dominio, a la nación toda. Eso es lo que a mí me importa resguardar, por eso me opongo a lo que, no es porque después no se pueda constituir un derecho de aprovechamiento sobre agua dulce, agua salada, en todo su estado, sino porque tiene que quedar nítido que el dominio del agua es de la nación toda. Y cuando yo solicito un derecho de aprovechamiento, una concesión, paso a ser titular de esa concesión o de ese derecho, no dueño. Que yo creo que ese es el cambio epocal que tenemos que hacer frente al cambio climático. Porque el agua es imposible, es inapropiable. Si un bien, es como si el aire lo empezáramos, como decía Pablo Neruda, a embotellar y a respirar en una botella. Así es un elemento esencial de la vida. Entonces, cuando empezamos a decir que el derecho a aprovechamiento tapa el concepto del dominio público del agua, yo creo que tiene que quedar súper nítido y por eso rechazo la... Y el Ejecutivo tiene acá un inciso que también comparte que no se podrán constituir derechos en los glaciares y ahí por eso entonces queda comprendido en el artículo 5 que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público y por cierto no se pueden constituir derechos de agua en los glaciares como lo plantea el Ejecutivo, pero yo me opongo por esas razones a la indicación de la senadora Aravena. Yo veo que la interpretación de la senadora Aravena está mejorando el articulado, la expresión del artículo. Entonces, yo la verdad que recojo todo lo que sea mejorar, llamemos esta interpretación, porque creo que el sentido de este código es ese, de que vamos mejorando para que vaya quedando mucho más claro para que cualquier persona cuando vea la ley la entienda de mejor forma. Entonces uno puede entender que el estado del agua, bueno, tiene tres estados, y también puede entender que ese es un bien nacional de uso público, pero me parece que lo que la senadora Aravena plantea me parece bien. Yo habría acogido su interpretación. Ahora vamos a votar. Sí, vamos a votar. Yo solo quiero plantear lo siguiente, que efectivamente, claro, el óptimo habría sido que el Ejecutivo hubiera presentado una indicación a lo aprobado por en general por el Senado, que es por lo demás que es más o menos lo mismo que aprobó la Cámara de Diputados, salvo algunas modificaciones y perfeccionamientos. Eso habría hecho más fácil este tema. Y en esta materia no hay ninguna indicación del Ejecutivo concreta que plantee eliminar en cualquiera de sus estados. Ahora, yo creo que aquí hay que distinguir, porque a mí no me genera ningún problema conceptual señalar que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. Cuestión distinta es que el derecho de aprovechamiento, de acuerdo a su propia naturaleza, podría estar regulado de manera distinta. Pero eso es otro tema. Pero aquí lo que estamos señalando es que la agua
en cualquiera de sus estados es un bien nacional de uso público, punto. Y a mí me parece que eso es el elemental, porque dado la situación de escasez que se va a enfrentar para el futuro, etcétera, es necesario que quede claramente estipulado que el agua, en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público. Si hay una forma, un estado del agua que requiere una regulación específica por un derecho de aprovechamiento, dada su propia naturaleza, dado el desarrollo de la ciencia, bueno, eso será parte del debate que tendrá que generarse en el marco regulatorio. Pero lo que corresponde señalar que el agua, en cualquiera de sus estados, son bien nacionales de uso público, por eso yo comparto lo aprobado por el Senado General. Dicho lo anterior, no sé si ahora, pero porque usted iba a decir algo, podemos votar. Ya, entonces abrimos la votación. Antes que la abramos, lo último, Andrés Meneses. En la línea de lo señalado por el ministro y por el director general de Aguas, tenemos que insistir que cuando el Código Civil y cuando el Código de Aguas le han dado al agua el carácter de bien nacional de uso público, lo ha hecho pensando en consideraciones de interés general. Y por lo mismo, nos gustaría saber o tener más claro de parte de quienes defienden el agua en cualquiera de sus estados, cuál es el bien o el interés general que se sigue al declarar el agua en cualquiera de sus estados como un bien nacional de uso público, porque como usted muy bien acaba de decir, presidente, la finalidad que tiene el Código de Aguas es justamente regular el uso y el ejercicio del derecho en cuanto el agua está en condiciones de ser captada. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en aquellos casos como el que señalaba el director general de Aguas, en el caso de la niebla, cuando el agua se encuentra en estado gaseoso, cuando hoy día ya el Estado a través de Corfo ha invertido en sistemas que permiten capturar esa agua? ¿Cuál va a ser la regulación que le vamos a dar a esa agua si es que simplemente nos limitamos a decir en cualquiera de los estados y no aterrizar de manera específica el sentido de la norma? Insisto, como Ministerio de Agricultura, en que también nos parece adecuado hacernos cargo del tema de los glaciares y de hecho la indicación presentada por el Ejecutivo así lo hace, pero no divisamos cuál es el sentido o cuál es el bien de interés público que se deriva la declaración de bien nacional de uso público del agua en cualquiera de sus estados, cuando sabemos que lo más importante es el agua corriente, sea superficial o subterránea, y el agua que está en los glaciares. Gracias, presidente. La indicación número 4, senadora Proboste. Presidente, yo voy a votar en contra de esta indicación por dos motivos. Primero, porque la indicación que se plantea excluye una frase que, en nuestra opinión, es muy importante que se mantenga, que es el agua en cualquiera de sus estados. Esto se omite por parte de la indicación que ha presentado la senadora, pero lo que nos parece aún más complejo es que igual esta indicación lo que busca es hacerse cargo respecto de los temas del dominio. Y lo del dominio está establecido en la Constitución Política del Estado, en el artículo 19, numeral 24, pero de lo que estamos hablando acá es del agua como bien nacional de uso público, que está establecido en el artículo 19, número 23, y por lo tanto lo que busca esta indicación es complejo porque eleva a un rango que hoy día no lo tiene, y por lo tanto nos parece necesario mantener que hoy día ya nos parece que es complejo lo que existe, y por lo tanto la indicación de la senadora vuelve a dejar anclado un bien que nos pertenece a todos. Senadora Muñoz. Sí, voy a fundamentar, presidente, justamente para hacerme cargo de las observaciones que ha hecho el director general de Agua y don Andrés Meneses. ¿Qué sucede cuando el agua en cualquiera de sus estados, por ejemplo, gaseoso, cómo se opera? Esa es la pregunta, ¿no? Y lo ha dicho bien el señor director general, el señor Cristi, que en la región de Coquimbo hay experiencias de los atrapanieblas, ¿cierto? Y con los atrapanieblas se fabrican cerveza. Tenemos una gran industria cervecera orgánica, son muy buenas cervezas de Punitaqui, y que se hace con agua obtenida de la vaguada de la niebla. Entonces, ahí lo que ocurre es lo mismo que con el agua de mar, para la desaladora que estamos tramitando en nuestra Comisión de Recursos Hídricos, lo mismo que ocurre con el agua dulce, constituir un derecho a aprovechamiento y constituir una concesión. Si es aire que respiramos. Entonces, de verdad, yo creo que hay que ponerse en una línea también de debate, yo diría, de acuerdo al siglo XXI, no seguir anclado en este concepto de que el agua es una propiedad privada, en cualquiera de sus estados.
Y eso yo creo que podemos contribuir, además de las diferencias que tengamos de visiones, contribuir a un cambio civilizatorio, conceptual, profundo en nuestra normativa, que va a ayudar, ya que la Constitución no la podemos cambiar, no hemos podido cambiarla, y tenemos, ¿cierto?, en el numeral 24, que es uno de los únicos recursos naturales que se entrega en propiedad privada. ¿Sí? Numeral 24. No lo tenemos ni en los recursos del mar, se licitan, ¿cierto? Hoy día incluso hemos avanzado a declarar junto con la senadora Aravena en la Comisión de Pesca de que los recursos del mar son de todos los chilenos. Lo hemos establecido. No sucede con los productos mineros, que es una concesión compleja. Entonces, yo creo que con el agua tenemos que cambiar la mirada, señor presidente, y en todos sus estados un bien nacional de uso público que pertenece a la nación toda. Cuando entregamos un derecho a aprovechamiento, cuando entregamos una concesión, somos las chilenas y los chilenos, dueños del agua por naturaleza, los que estamos entregando una posibilidad real de que esto sea usado para fines productivos, para un derecho, cierto, consumo humano, para caudal ecológico, para conservación. Entonces, yo creo que es como, a mí me parece como obvio, ¿no? Pero cuesta el cambio y por cierto que yo creo que el cambio climático nos va a obligar a que estas materias sean menos controvertidas. Así que voto en contra, lamentablemente, porque con la colega tenemos muchas convergencias, pero creo que aquí no se resuelve el tema. Senador Castro, ¿cómo vota? Senadora Aravena. Apruebo. Senador Elizalde. Con todo el cariño que le tengo a la senadora Aravena, voy a votar en contra. Quizá que fue ahí. 3 en contra, una abstención y una a favor. Queda rechazada la indicación. Bien, vamos entonces a la indicación siguiente. ¿Eh? Ya. Vamos a votar una más. Sí, lo que pasa es que está la... Corresponde la indicación número 2, perdón, senadora. Es que está sí, está bien, pero está la 2 del Ejecutivo que se refiere a los glaciares, pero eso también está regulado en el proyecto original. Aquí lo que se agrega es que se construyó en agua abajo, eso es la diferencia, lo entendimos en el texto aprobado. Presidente, ¿Sí? le propongo que podamos agrupar la 5, la 6, la 8, la 9 y la 10. Ya, se propone votación económica 5, 6, 8, 9 y 10. Votemos. Ya, ¿y la 2? La dejamos pendiente. ¿Queda pendiente? Ya, vamos a votación económica 5, 8, 9 y 10. Ya, senadora Proboste. Perdón, 5, 6, 8, 9 y 10. Que son las 5, senadora. Ya, vamos a votar esa. Sí, presidente. Perdón, ¿podríamos agregar las 7? Estamos en votación. Ya. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que pasa es que las 7 no se elimina, cambia. Pero vamos perfecto. a votar todos juntos. Sí, perfecto. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Senadora Proboste. En contra. Senadora Muñoz. Senador Castro. Senadora Aravena. Se juntaron todas, ¿cierto? Sí. En contra. Señor presidente. Son 4 a favor y 1 en contra. Se rechazan todas las indicaciones. Ya. Quedamos la 10, queda pendiente. La 2. No, la 10 está votada. Perdón, quedamos en la 11. Y queda pendiente la referida a glaciares del Ejecutivo, que también está en el texto original. Así que cuando discutamos eso, lo discutimos juntos. ¿Ya? En la 2 del Ejecutivo. Está en la página 6. Lo que pasa es que la indicación, el proyecto, la indicación sustitutiva, en el artículo 5 establecía un numeral 2 que se refiere a los glaciares. Ese queda pendiente. Está en la cuarta columna, en la parte de arriba de la página 6. Por eso, cuando veamos todo, ya. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se le va.